En este vídeo vamos a hablar de los invertebrados, de sus características comunes, así como su clasificación. Todos los invertebrados, como su nombre indica, carecen de columna vertebral. Son ectotermos, esto es que su temperatura depende del exterior, de pequeño tamaño, y muchos tienen conchas, caparazones o cubiertas de alguna sustancia dura. Esta gráfica jerárquica nos muestra la evolución de los invertebrados desde los más simples a los más evolucionados y complejos. Los vamos a estudiar por grupos, y el primero de ellos son los poríferos, los primeros animales pero sin verdaderos tejidos, los menos evolucionados, y están representados por las esponjas. Después conoceremos los nidarios, animales ya con tejidos pero de simetría radial como las medusas, los corales y los pólipos. Un siguiente paso evolutivo sería un grupo que hemos denominado como gusanos, por su similitud externa y que está compuesto por platelmintos, gusanos planos, nemátodos, gusanos cilíndricos y anélidos, lombrices de tierra y sanguijuelas. Acto seguido conoceremos a los moluscos, que comprenderían las almejas, los calamares, los pulpos y los caracoles. En penúltimo lugar, los artrópodos, formado por 4 categorías: los arácnidos, los insectos, los miriápodos y los crustáceos. Y finalizaríamos con los equinodermos, que engloban las estrellas de mar, los erizos de mar e incluso los pepinos de mar. En resumen, que los vamos a conocer de menos a más evolucionados. Y comenzaremos con los más simples, los poríferos. Y en la tabla que hemos creado estarían en esta ubicación. La palabra poríferos significa que tienen poros y son vulgarmente conocidos como esponjas. Se trata de los invertebrados más sencillos y más primitivos y por tanto fueron las primeras formas en ramificarse del árbol evolutivo desde el ancestro común de todos los animales. Existen unas 9.000 especies de esponjas en el mundo, de las cuales solo unas 150 viven en agua dulce. Sus peculiaridades son animales acuáticos sésiles, es decir, que están agarrados o adheridos a un sustrato, principalmente marinos. El cuerpo es asimétrico o de simetría radial, carecen de verdaderos órganos y tejidos y son filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocados por el movimiento de unas células flageladas, los coanocitos. Esto significa que una esponja de 10 centímetros de altura puede filtrar 22 litros y medio de agua al día. Por lo que respecta a sus cuerpos, son en forma de saco con multitud de poros. El exterior está rodeado de pinacocitos, que son unas células protectoras anchas y largas. El esqueleto interno que les protege está formado por espículas, las espinas rígidas, y esponginas, unas fibras resistentes pero más flexibles. Se alimentan por filtración. Los coanocitos crean una corriente de agua que penetra por los poros, toman nutrientes y el oxígeno y expulsan los desechos y el dióxido de carbono por el ósculo. Los amebocitos son células capaces de transformarse en cualquier otro tipo celular, aceptan partículas fagocitadas por los coanocitos y son el sistema de transporte y excreción de las esponjas. Además, son claves en la reproducción sexual. Y precisamente la reproducción puede ser de dos tipos: la sexual, produciendo células sexuales de fecundación externa, creando así una larva de vida libre, y la larva se fija a un sustrato desarrollándose. Y luego está la asexual, por fragmentación. Las esponjas poseen una gran capacidad de regeneración. Dada la potencialidad total de sus células, todas las esponjas pueden reproducirse asexualmente a partir de fragmentos. Y muchas esponjas lo que producen son yemas, unas pequeñas protuberancias que acaban desprendiéndose y que en algunos casos contienen alimentos almacenados. En la imagen de la derecha podemos ver dos células importantes en las esponjas: los coanocitos, los encargados de crear la circulación del agua, y las espículas. El segundo gran grupo que vamos a conocer son los nidarios. Y esta sería su ubicación en el esquema que hemos hecho nosotros. La palabra nidario significa ortiga. ¿Por qué? Pues porque pinchan. Son los animales más simples que presentan células nerviosas y órganos de los sentidos. Son acuáticos, principalmente marinos, con simetría radial,
y sus células se agrupan en tejidos sencillos y algunos incluso tienen órganos. Se les llama así por una característica propia de estos animales, la presencia de unas células urticantes llamadas nidocitos. Estos están presentes en los tentáculos de todos los miembros del filo e inyectan una sustancia cuando se roza el nidocilio del nidocito. Aquí a la derecha lo podemos ver. Tienen dos formas, algunos presentan la forma de pólipo, otros la de medusa y otros ambas a lo largo de su vida. Los pólipos son sésiles y tienen forma de saco. Presentan esqueleto interno formado por espículas y alguno externo de carácter mineral y viven solos como las anémonas o las hidras o en colonias como los corales. Mientras que las medusas son de vida libre, su forma es de sombrilla y tienen un esqueleto hidrostático, es decir, que mantienen su forma acumulando agua en el interior de las células. Ambos presentan una cavidad digestiva que se comunica con el exterior mediante un orificio que hace las veces de boca y ano. Alrededor de él poseen unos tentáculos y en estos tentáculos tienen unas células urticantes llamados nidoblastos, que les dan el nombre a estos animales, con un flagelo enrollado que inyecta un líquido paralizante a sus presas o enemigos. Carecen de aparato respiratorio y excretor, ya que cada célula realiza individualmente el intercambio de gases y la eliminación de desechos. Y su tipo de alimentación es carnívora. Y por lo que respecta a su reproducción, esta puede ser sexual como las medusas o asexual como los pólipos. Algunas especies alternan la sexual con la asexual. Y aquí podemos apreciar el ciclo reproductivo de la medusa. La medusa macho fecunda los óvulos de la medusa hembra y se forma el cigoto. Del cigoto se genera la blástula y de la blástula se libera una larva llamada plánula pelágica en forma de pera y completamente ciliada, que cuando se encuentra un sustrato se fija en él y se transforma en un pólipo asexual. Y estos pólipos producen medusas sexuadas que cierran el ciclo. A continuación explicaremos el grupo de los gusanos, compuesto por platelmintos, nemátodos y anélidos. Y en el esquema creado por nosotros, esta sería su ubicación. El término gusano no es una categoría taxonómica, sino que con este nombre se designan tres filos diferentes: los platelmintos, los nemátodos y los anélidos, que tienen unas características comunes: un cuerpo de forma alargada, ausencia de apéndices articulados, vida en ambientes húmedos o acuáticos y simetría bilateral. Empezamos con los platelmintos, que significa gusano plano. Son los animales más simples que presentan simetría bilateral y cefalización del sistema nervioso, es decir, concentración del sistema nervioso en la parte anterior del cuerpo, como una especie de cabeza. Son un gran paso evolutivo porque ya se puede distinguir una parte anterior o cabeza y otra posterior. Se les llama gusanos planos por la forma aplanada que tienen. La mayoría son hermafroditas que habitan en ambientes marinos, fluviales, terrestres, húmedos y aéreos, y muchos son parásitos que necesitan varios huéspedes, uno para el estado larvario y otro para el estado adulto. Podemos distinguir dos tipos de platelmintos: las tenias, que son parásitos del intestino de animales que, mediante una estructura llamada escólex, se fijan en la parte del intestino del animal. Su cuerpo está dividido en segmentos o proglótides, no tienen boca sino que absorben los nutrientes directamente y son hermafroditas y se pueden autofecundar. Y por otro lado, las planarias, que son de vida libre, habitan en ambientes húmedos y acuáticos, tienen un orificio en la parte central ventral de acceso a la cavidad digestiva, se reproducen sexual y asexualmente y, si se fragmentan, pueden regenerar la parte que les falta. En esta diapositiva que viene a continuación podemos apreciar el ciclo vital de una tenia. Los huevos que están en las heces son ingeridos por el ganado. Las larvas atraviesan la pared intestinal y llegan mediante la sangre a la musculatura del animal, y allí se transforman en cisticercos. Al ingerir la carne cruda o poco cocinada del ganado, pasa a los seres humanos. La enfermedad de la cistercosis puede afectar a cualquier órgano, pero es más común en los tejidos subcutáneos, en el cerebro y en los ojos. La tenia se fija con el escólex a la pared del intestino delgado humano y allí los adultos se desarrollan. Y de esta forma se vuelve a continuar ininterrumpidamente el ciclo vital de la tenia. Y esta otra sería la regeneración de una planaria.
La hemos cortado en 3 partes y de la cabeza y la cola surgen otras 2 planarias idénticas, que son clones de la madre. Los segundos gusanos son los nemátodos, que significa con aspecto de hilo. Son gusanos de cuerpo cilíndrico redondo no segmentados. Representan el 90% de todas las formas de vida en el relieve oceánico y hay unas 25.000 especies registradas, pero se estima que puede haber medio millón. Por tanto, es el cuarto filo más grande del reino animal por lo que se refiere a especies. El dominio numérico de nemátodos, a menudo con más de 1 millón de individuos por metro cuadrado, se manifiesta en que el 80% de los organismos de los animales en la Tierra son de este filo. Y estos pueden ser de vida libre, principalmente acuáticos, o parásitos, tanto de animales como de plantas. Sus principales características son las siguientes: tienen simetría bilateral, su sistema digestivo tiene boca y ano, se alimentan de la sangre del hospedador o de otros líquidos de animales y plantas, y su reproducción es sexual. Las hembras ponen huevos en el hospedador y éste las expulsa con las heces, y los huevos son ingeridos por otros animales. Y el tercer grupo de gusanos son los anélidos, que significa con anillos. Son gusanos con el cuerpo cilíndrico y dividido en anillos o segmentos, llamados metámeros. Viven en medios terrestres húmedos y también acuáticos, y su longitud varía desde al menos 1 milímetro hasta más de 3 metros. Sus características son las siguientes: tienen simetría bilateral, su sistema digestivo tiene boca y ano y su alimentación es variada. La respiración es terrestres por la piel cutánea o acuáticos de mayor tamaño por branquias. Tienen un sistema circulatorio cerrado y su reproducción puede ser asexual por escisión, que es poco común y permite que se reproduzcan rápidamente, donde la parte posterior del cuerpo se desprende y forma un nuevo individuo, o sexual, que es la más común. Algunos incluso son hermafroditas, pero necesitan a otros individuos para reproducirse. Y estos animales tienen un anillo modificado llamado clitelio, que segrega un moco que permite la unión de los 2 poros genitales de sus progenitores. Pasemos ahora a conocer los moluscos. Estos estarían ubicados en esta posición en la tabla elaborada por nosotros. Los moluscos son animales de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Tienen simetría bilateral y son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos. Incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, pulpos, babosas y caracoles, tanto marinos como terrestres. Se trata de un grupo muy heterogéneo con características similares. Tienen un cuerpo formado por una capa externa, el manto, que rodea el conjunto de órganos internos, la masa visceral. Muchos tienen una capa protectora, la concha, formada por sales minerales y producida por el manto. La concha puede ser interna o externa y tiene una doble función: protección y soporte. Algunos tienen cabeza diferenciada con órganos de los sentidos muy desarrollados, como los ojos del calamar. Tienen un pie musculoso desarrollado que utilizan para desplazarse y algunos para alimentarse, y además un tubo digestivo completo. Algunos incluso tienen una lengua con espinas llamada rádula para raspar o triturar los alimentos. La forma de respirar de estos animales depende de si son acuáticos, que lo hacen mediante branquias, o terrestres, mediante una cavidad que funciona como un pulmón, y se reproducen sexualmente, con fecundación interna. Algunos caracoles, recordemos, son hermafroditas, son ovíparos y su desarrollo puede ser directo o indirecto. Existen 3 grandes grupos: los bivalvos, que significa que tienen valvas, y los comprenden las almejas, las ostras y los mejillones. Los cefalópodos, que tienen tentáculos, y lo forman los calamares, los nautilus y los pulpos. Y los gasterópodos, que tienen un pie, compuesto por caracoles, caracolas y babosas. Empezamos con los bivalvos, que significa con 2 valvas o placas. Son animales acuáticos y tienen 2 conchas o valvas unidas por una charnela, que se abren y cierran por los músculos del animal. Carecen de cabeza, tienen los órganos sensoriales poco desarrollados, no tienen rádula al ser filtradores, su respiración es braquial y poseen un pie musculoso en forma de hacha
para excavar en los fondos acuáticos donde viven y encontrar alimento. El siguiente grupo son los gasterópodos, que significa que andan sobre el vientre. Son acuáticos principalmente, aunque también los hay terrestres, y tienen una concha externa enrollada en forma de espiral. Tienen cabeza con boca y 4 tentáculos, son herbívoros y el tubo digestivo lo tienen en forma de U por la torsión de la concha. Tienen corazón y un sistema circulatorio abierto y se desplazan reptando. El pie musculoso segrega un moco que facilita dicho desplazamiento. Y el tercer y último grupo lo constituyen los cefalópodos, que significa el pie junto a la cabeza. Son animales marinos y tienen concha interna salvo el pulpo. En el pie tienen tentáculos con ventosas para capturar a sus presas, son carnívoros y junto a la radícula tienen una mandíbula en forma de pico para poder desgarrar a sus presas. Su respiración es branquial y el sistema circulatorio que poseen es cerrado. Se desplazan expulsando agua por un tubo llamado sifón y algunos expulsan un pigmento oscuro, la tinta del calamar, para confundir y distraer a sus depredadores. Y a continuación podemos ver la estructura interna de un molusco primitivo hipotético origen de los demás, tanto de los bivalvos como por ejemplo la almeja, de los gasterópodos como el caracol o de los cefalópodos como el calamar. Pasamos a conocer ahora el grupo de los artrópodos. Y en nuestro esquema, esta sería la ubicación de dicho grupo. El término artrópodo significa con patas articuladas. Es el filo más numeroso y variado del reino animal. Hay conocidas 1.300.000 especies, pero puede haber incluso más. Por tanto, el 75% de las especies conocidas pertenecen a él y viven en todos los medios. Sus principales características son las siguientes. Tienen simetría bilateral, poseen apéndices articulados como patas, antenas o piezas bucales. El cuerpo lo tienen protegido por un exoesqueleto formado por una sustancia llamada quitina y a este se unen los músculos del animal, permitiendo así su movilidad. La función de este exoesqueleto es la protección frente a otros depredadores y evitar la pérdida de agua. Mediante la muda o ecdisis pierden el exoesqueleto antiguo y generan uno nuevo una vez han aumentado de tamaño. El cuerpo lo tienen segmentado en 3 regiones, la cabeza, el tórax y el abdomen. Y en algunas especies la cabeza y el tórax están unidos formando lo que se conoce como cefalotórax. Su forma de respirar es la siguiente. Para los terrestres lo hacen mediante unos tubos finos llamados tráqueas que conducen el aire hasta las células. Y algunas especies tienen unos pulmones especiales llamados pulmones de libro, como las arañas y los escorpiones, mientras que los acuáticos respiran por branquias. Su sistema circulatorio es abierto y posee un sistema nervioso y órganos sensoriales más desarrollados que en otro tipo de invertebrados. La reproducción es sexual con fecundación interna y casi todos son ovíparos, aunque hay algunos vivíparos como el escorpión. Y pasan el proceso de la metamorfosis donde el animal joven o larva es muy diferente al adulto. Vamos a ver cómo es este proceso. La metamorfosis puede ser simple o llamada hemimetabolismo o incompleta. En ella el individuo pasa por varias mudas hasta transformarse en adulto, sin pasar por una etapa de inactividad y sin cesar de alimentarse. Las fases serían el huevo, la ninfa y el imago o adulto. Los estadios juveniles inmaduros, la ninfa, se asemejan al adulto, aunque son más pequeños, carecen de alas y no son maduros sexualmente. O, por otro lado, la metamorfosis puede ser completa, también llamada holometabolismo. Aquí no hay estadio de proninfa, sino que del huevo nace una larva que es muy diferente del adulto y que además de pasar por varias mudas, entra en el estadio de pupa o crisálida, al completar su crecimiento. Durante esta fase deja de comer y mayoritariamente se inmoviliza y se encierra en una cubierta protectora,
sufriendo dentro de ella una reorganización morfológica y fisiológica que culmina con la formación del insecto adulto o imago. Las fases son larva, prepupa, pupa, que a su vez tiene varias partes, y adulto. En esta imagen podemos apreciar las diferentes etapas por las que pasa, en concreto esta mariposa, en la metamorfosis completa. Y esta siguiente nos permite comparar un desarrollo ametábolo, es decir, sin metamorfosis, otro hemimetábolo o con metamorfosis incompleta, y el último el holometábolo o metamorfosis completa. Y antes de entrar en detalle vamos a ver unas generalidades de los 4 miembros del grupo. El cuerpo de los crustáceos está dividido en 2 partes, el cefalotórax y el abdomen. No tienen alas, sus ojos son compuestos, tienen 10 o más patas, 2 o 4 antenas y su medio es acuático principalmente. El de los arácnidos también está dividido en 2 partes, cefalotórax y abdomen, carecen de alas, sus ojos son simples, tienen 8 patas, no tienen antenas y viven en la tierra, aunque también los hay acuáticos. El cuerpo de los miriápodos está dividido en muchas partes llamadas segmentos, no tienen alas, sus ojos son compuestos y simples y tienen muchos pares de patas, tienen 2 antenas y viven en la tierra. Y por último los insectos tienen 3 partes, la cabeza, el tórax y el abdomen. Tienen 4 alas, sus ojos son compuestos y a veces también simples. Tienen 6 patas, 2 antenas y su medio es terrestre y aéreo. Empezamos con el grupo crustáceos, que significa con concha. Son acuáticos, marinos y de agua dulce, y el cuerpo lo tienen dividido en cefalotórax y abdomen. Precisamente en el cefalotórax tienen 2 pares de antenas y 5 pares de patas locomotoras, y el abdomen está segmentado. El tamaño va desde milímetros hasta varios metros de longitud. Tienen un par de ojos móviles, un par de mandíbulas además de las patas y las antenas, y en el abdomen pueden tener apéndices articulados birramios que les sirven para nadar, respirar o incubar huevos. Casi todos tienen un exoesqueleto articulado formado principalmente de quitina. Por consiguiente pasan por periodos de muda e intermuda para poder crecer, y se alimentan tanto de carne, ya sea de presas vivas o cadáveres, y para ello tienen un par de pinzas, o también son filtradores de microorganismos presentes en el agua. Estos animales también experimentan la metamorfosis. Aquí en la derecha podemos ver el proceso de la metamorfosis de una gamba. La palabra arácnidos significa que pertenece al grupo de las arañas. Son animales terrestres e incluso acuáticos, tienen 4 pares de patas, carecen de antenas y el cuerpo lo tienen dividido en cefalotórax y abdomen. Y precisamente en el cefalotórax tienen varios ojos simples, un par de apéndices sensoriales llamados pedipalpos y un par de apéndices bucales o quelíceros en forma de pinzas para inyectar veneno a sus presas. Existen 3 tipos de arácnidos: las arañas propiamente dichas. Estas, en la parte inferior del abdomen, tienen unas hileras que producen un líquido para hacer telarañas, y este abdomen no lo tienen segmentado. Luego están los escorpiones, cuyos quelíceros son muy reducidos, pero los pedipalpos están convertidos en pinzas. Tienen el abdomen segmentado y al final una uña con glándula venenosa. Y los ácaros, que tienen el cefalotórax y el abdomen soldados. Son predadores, detritívoros y parásitos, y miden desde 0,1 hasta 10 milímetros. El tercer grupo son los miriápodos, que significa 10.000 pies. Son animales terrestres y tienen 2 antenas en la cabeza y un par de forcípulas, unos ganchos con glándulas venenosas. Su cuerpo está compuesto por 2 regiones, la cabeza y el tronco. El cuerpo lo tienen dividido en segmentos y de cada segmento salen 1 o 2 pares de patas. Existen 2 clases, los quilópodos o 100 pies, que tienen un par de patas en cada segmento, y el primer par de patas sirve para atrapar a sus presas. Son carnívoros y el cuerpo lo tienen aplanado. Y los diplópodos o 1000 pies. Tienen 2 pares de patas en cada segmento, excepto los 4 primeros y el último. Son herbívoros o detritívoros y su cuerpo es cilíndrico. Y el cuarto grupo son los insectos, que significa cortados por en medio, porque como se ve están cortados por la mitad.
Se trata del grupo más numeroso del reino animal, son terrestres principalmente, aunque también los hay aéreos, y su cuerpo está dividido en 3 partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza tienen un par de antenas y en el tórax tienen 3 pares de patas y a veces 1 o 2 pares de alas. Poseen un par de ojos compuestos, tienen órganos muy refinados de percepción y tienen diversas partes de aparatos bucales según su alimentación, que es muy variada. Los hay desde picadores chupadores como los mosquitos, masticadores como las langostas, chupadores como las mariposas o masticadores lamedores como las abejas. Por lo que respecta a su reproducción, esta es sexual y casi todos experimentan la metamorfosis, que puede ser de 2 tipos, la simple y la completa. Su comportamiento puede ser social como las abejas y las hormigas o individual como los mosquitos y las libélulas. La circulación sanguínea es abierta y la ciencia que los estudia se denomina entomología. Y finalizamos este vídeo hablando de los equinodermos. Y esta sería su ubicación en el esquema que hemos hecho nosotros previamente. La palabra equinodermo significa piel de púas y hay 3 tipos: las estrellas de mar, los erizos de mar y los pepinos de mar. Son animales por tanto marinos, de simetría radial, y salvo escasísimas excepciones, todos los equinodermos son bentónicos, es decir, que viven en el fondo marino, y en algunas regiones de aguas profundas pueden llegar a representar el 95% de la biomasa. Su esqueleto está formado por placas rígidas debajo de la piel, llamado dermoesqueleto, del que salen unas espinas o púas, y este crece junto con el animal. Poseen un aparato locomotor único, el ambulacral, una red de tubos o canales internos por los que circula el agua, y de estos tubos salen otros al exterior, los pies ambulacrales, con forma de ventosas y actúan como tales al llenarse de agua. Este sistema de movimiento funciona a la vez como sistema circulatorio y excretor, y tienen un sistema digestivo completo. La boca está en la parte inferior y el ano en la superior. La linterna de Aristóteles es su aparato masticador, compuesto de 5 pequeños dientes radiales. La reproducción de estos animales puede ser sexual, que es la habitual, con fecundación externa, y por tanto son ovíparos, pero también está la asexual, como las estrellas de mar, que es por fragmentación. Mediante este tipo de reproducción, la estrella regenerada es idéntica a la otra, convirtiéndose en un clon. Por tanto, una peculiaridad de las estrellas de mar es que tienen una gran capacidad de regeneración. Empezamos con los equinoideos, que significa piel con púas, y comprenden los erizos de mar. Estos animales tienen un cuerpo globular con capas soldadas entre sí, formando un caparazón, y unas púas muy largas en el caparazón que usan como defensas. Viven en todos los fondos marinos hasta los 2500 metros de profundidad y son herbívoros principalmente, y su boca está ubicada en la base. La palabra asteroideo significa con forma de estrella, y la comprenden las estrellas de mar. Estos animales tienen el cuerpo en forma de disco del que salen 5 brazos, aunque hay especies que tienen hasta 10. Tienen pies ambulacrales en forma de ventosas, las placas del esqueleto son articuladas y las espinas cortas, viven en todos los fondos marinos hasta profundidades superiores a 6000 metros y son carnívoros y muy voraces. Su boca está ubicada en la parte inferior. Y por último está el grupo de los holoturoideos, que significa que se agita totalmente, y se trata de los pepinos de mar. Estos tienen el cuerpo alargado, sin brazos ni espinas, y el esqueleto formado por pequeñas placas dispersas por todo el cuerpo. Viven en el fondo marino, lejos del litoral, son detritívoros e incluso se alimentan de algas y plancton. Y para defenderse expulsan agua por el ano o lanzan filamentos pegajosos que inmovilizan a su depredador. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.